Continuamos con la unidad 2. El tema se centra en Filipenses 3 y 4. Pablo nos llama a vivir mirando a Cristo como nuestra meta, dejando atrás todo lo que estorba, avanzando con enfoque y adoptando los valores del reino. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestro tesoro es Cristo. Nuestra mente debe alinearse con aquello que es verdadero, justo, puro, eterno. Así vivir nos mantiene en el camino del supremo llamamiento y produce una vida que glorifica a Dios. La verdad central de hoy es: los cristianos deberían estar motivados por los valores de Dios y no por los del mundo. Pablo nos recuerda que los cristianos no viven movidos por los valores del mundo, sino por los de Dios. Mientras el mundo persigue logros, seguridad y reconocimiento, el creyente fija la mirada en Cristo, porque solo Él da un propósito eterno. Antes de estudiar este pasaje, preguntémonos, ¿qué está guiando nuestra vida? ¿Los deseos del mundo o el valor incomparable de conocer a Jesús? El versículo clave de hoy está en Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana avanza mirando hacia adelante, no viendo atados al pasado. Una cosa hago, dice Pablo, dejo lo que quedó atrás y sigo a Cristo con determinación. Nuestra meta no es terrenal, sino el premio eterno que Dios tiene preparado. Hoy preguntémonos, ¿qué necesito soltar para correr con libertad? ¿Estoy avanzando hacia Cristo con la misma decisión que tuvo Pablo? Cuando Pablo dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, nos enseña a vivir enfocados en lo que agrada a Dios. ¿Qué debemos dejar atrás? Todo lo que detiene nuestro avance, especialmente los logros que alimentan el orgullo, esos que Pablo considera basura. Él nos anima a usar nuestra vida, nuestro tiempo, fuerzas y decisiones para avanzar hacia una sola meta: conocer y honrar más a Jesús, aun cuando el mundo rechaza nuestra fe. Correr hacia la meta implica soltar distracciones y glorias humanas. ¿Y qué debe llenar nuestra mente mientras avanzamos? Lo verdadero, lo justo, dice Pablo, lo puro y lo amable. Así seguimos sirviendo al necesitado, obedeciendo su palabra, compartiendo a Cristo con quienes no creen. Una vida enfocada en la meta se reconoce por el contentamiento, la gratitud y la confianza en Dios. Así vive el corredor espiritual, que no depende de circunstancias, sino del Señor que lo llama hacia adelante. En Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Comienza con la invitación, gozaos en el Señor. Es importante recalcar que en el Señor es estar en comunión constante con Él, porque los falsos maestros escondían en sus enseñanzas un orgullo de ganarse el favor de Dios en sus propios méritos. El capítulo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros
Somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo usó términos fuertes para advertir solemnemente a los creyentes filipenses que se mantuvieran alejados de los maestros legalistas. Los perros en ese entonces eran animales despreciados por ser carroñeros que buscaban como mendigos el alimento. También les llamó los malos obreros, pues anunciaban ser líderes espirituales y hasta se llamaban apóstoles. Pero siendo ignorantes de la gracia de Dios, destruían la comunión y privaban a la gente de recibir la gracia del perdón. También los mutiladores, refiriéndose a la imposición de la circuncisión, y eso ya no era necesario como Pablo lo había dejado en claro. No era confiando en rituales o esfuerzos humanos como ganarían el favor de Dios. Ese favor ya lo había ganado nuestro Señor Jesucristo. El versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo deja claro que los verdaderos creyentes no confían en rituales externos, sino que adoran por el Espíritu y descansan en la obra de Cristo, no en sus propios méritos. El versículo 5 dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Para demostrarlo, Pablo presenta su propio currículum religioso: linaje puro, celo fariseo y obediencia estricta a la ley. Si la justicia pudiera lograrse por esfuerzo humano, él lo habría logrado. Sin embargo, afirma que todo eso no tiene valor para obtener la salvación. Solo Cristo justifica. Pablo advierte a los creyentes: cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros y cuídense de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué tanta insistencia? Porque cuidar la verdad del Evangelio es una responsabilidad esencial para todo creyente, porque las falsas enseñanzas no solo distorsionan la verdad, también desvían el corazón hacia una confianza equivocada, porque quizá nuestra confianza se vaya a nosotros mismos en vez de confiar en Cristo. Como buenos administradores de la fe que Dios nos ha dado, pues debemos vigilar aquello que permitimos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si Pablo mirara a la iglesia hoy, no tendría ninguna duda. Las falsas enseñanzas siguen siendo un riesgo real. Quizás ya no vengan disfrazadas de circuncisión o de leyes judías, aunque hay algo de eso. Y algunas vienen con nuevas formas del mismo error. Mensajes centrados en el esfuerzo humano, en el éxito personal, en la autosuficiencia, o quizás hasta en la experiencia subjetiva más que en la gracia de Cristo. El enemigo no cambia su estrategia, solo cambia la presentación. Por eso, parte de nuestra mayordomía espiritual es discernir y proteger el evangelio puro. La mayordomía espiritual se refiere a cómo administramos los bienes espirituales que el Señor nos ha dado, ese poder que el Señor nos ha dado. ¿Qué vamos a hacer con eso que el Señor nos ha dado? Somos administradores de los dones del Señor y debemos darle buenas cuentas para cuando Él regresa. Insistimos en ganar el favor de Dios con nuestro esfuerzo porque el corazón de nuestra naturaleza se inclina al orgullo. Queremos sentir que contribuimos, que hacemos algo, que merecemos algo. Pero la gracia, hermanos, rompe ese falso mérito. Nos deja solo con Cristo como nuestra justicia. No necesitamos demostrar somos buenos. Dios conoce perfectamente lo que hacemos. Debemos sentarnos en esa libertad. La verdadera libertad está en renunciar a confiar en nosotros mismos
y descansar plenamente en Él. Pero nuestro esfuerzo no debe ser para impresionar a Dios, no lo vamos a impresionar, sino para honrarlo, porque Él ha sido bueno con nosotros. Así que administrar bien nuestra fe es esto. Debemos de soltar el orgullo, debemos rechazar todo evangelio falso y debemos aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y suficiente delante de Dios. El inciso B nos dice la excelencia del conocimiento en Cristo. Filipenses 3, del 7 al 11. Todas las obras religiosas que parecían tan importantes, de pronto se revelan como lo que realmente son, solo pobres sustitutos de conocer a Jesús mismo. ¿Qué significa conocer a Dios? Los versículos 7 y 8 dicen: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando una persona llega a la fe en Jesús, comprende que nada de lo que antes consideraba valioso puede compararse con conocer a Cristo. Eso fue lo que Pablo experimentó. Al ver quién es Jesús y lo que hizo por él, entendió que sus logros religiosos no tenían ningún valor para obtener justicia. Todo esfuerzo humano resulta inútil frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Por eso Pablo consideró pérdida todo lo que antes le daba identidad y estatus. Su pasión ahora era una sola: conocer a Cristo cada vez. La justicia verdadera no se alcanza por obras, sino por la fe en Jesús. Los versículos 9 y 10 dicen: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Pablo dice que su deseo es ser hallado, unido a Cristo. Esto significa que su integridad, su valor y su esperanza no dependen de lo que él pueda hacer para Dios, sino de lo que Cristo ya hizo por él en la cruz. Cuando dice no teniendo mi propia justicia, quiere decir no es mi intento humano de agradar a Dios mediante obras mías o méritos míos, porque Él considera todo eso insuficiente. En contraste, la justicia que viene por la fe en Cristo, pues es el regalo del Señor. Es Dios mismo declarando justo al pecador, todo por la obra de Jesús, no por nuestro esfuerzo. Entonces, Pablo quiere una relación con Dios basada en la gracia y no en su desempeño. Cuando dice a fin de conocerle, Pablo busca no solo saber de Cristo, sino conocerlo íntimamente, no intelectualmente. Quiere tener una relación con Jesucristo, caminando con Él, disfrutarlo, obedecerlo y experimentarlo personalmente. ¿No es eso lo que debería todo cristiano anhelar? Después dice el poder de su resurrección. Quiere experimentar en la vida diaria el poder que lo levantó de entre los muertos. Recordemos que ese poder nos trajo de la muerte a la vida. ¿Y qué vida vamos a vivir? Pues vivir en la fuerza nueva del Espíritu para vencer el pecado, para tener esperanza en medio del sufrimiento y para caminar en una vida transformada con la ayuda del poder nuevo del Espíritu Santo. Y continuando el versículo 10, Pablo dice: y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La participación en sus padecimientos. Pues seguir a Cristo también significa compartir su sufrimiento. No habla Pablo de buscar el dolor. Él habla de identificarse con Jesús aun cuando la obediencia nos cueste. El rechazo, las renuncias, sacrificios o hasta persecución. Los sufrimientos del cristiano no son señales de derrota, sino de que estamos caminando tras las huellas de Jesús. Y por último, cuando dice llegando a ser semejante a Él en su muerte, Pablo está hablando de que él desea también morir a su viejo yo, sigue avanzando, a sus ambiciones, a su orgullo. No es igual que Cristo se entregó voluntariamente, es un proceso, es la vida diaria de rendición y de obediencia hacia la meta final. Es el resultado de que Cristo sea formado dentro de nosotros. Pablo, en resumen, anhela vivir completamente unido a Cristo, confiando en su justicia, experimentando su poder y aceptando, pues, el costo de seguirlo, siendo transformado a su semejanza. También nos invita, sigue avanzando, porque conocer a Cristo no es un evento, sino es un proceso de toda la vida, una carrera hacia la meta final, verle cara a cara. A veces pensamos que estamos bien con Dios porque hacemos muchas cosas. Servimos en la iglesia, conocemos la Biblia o tenemos años caminando en la fe. Pero esos logros, si no tienen a Cristo como centro, pueden darnos una confianza falsa. Pablo lo entendió y por eso expresó sus 4 quieros. Quiero ganar a Cristo, porque nada vale más que Él. Quiero ser hallado en Él, porque mi justicia no sirve para acercarme a Dios. Quiero conocerle, porque no basta con saber de memoria, sino caminar con Jesús cada día. Y quiero el poder de su resurrección. Aun si eso implica sufrir o dejar atrás lo que me estorba, estos quiero. Nos recuerdan que la vida cristiana no se sostiene en lo que hacemos, sino a quién buscamos. Hoy podemos soltar la confianza de nuestras obras y acercarnos a Cristo con humildad, sabiendo que solo Él es nuestra verdadera seguridad. Para Pablo, conocer a Cristo es negar el orgullo, abrazar la gracia y caminar cada día en una relación viva con Jesús, experimentando su poder, su fidelidad, incluso en el sufrimiento. Así es como se corre hacia la meta. La parte 2 de nuestro estudio se llama el premio celestial. El inciso A, prosigamos a la meta, basado en Filipenses 3, del 12 al 14. A menudo, lograr una meta nos lleva a fijar nuevas metas. Por ejemplo, si una persona logra la meta de ahorrar $1,000 para un fondo de emergencia, suele seguir esforzándose para alcanzar la estabilidad financiera. Si una persona alcanza un peso ideal, normalmente sigue esforzándose para llevar un estilo de vida más saludable. Alcanzar metas espirituales nos debería hacer seguir adelante para alcanzar nuevas metas, incluyendo nuestra meta final de recibir el premio celestial que nos espera en la eternidad. Filipenses 3 del 12 al 14 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Pablo reconoce que todavía no ha llegado a la meta. Por eso se compara con un atleta en plena carrera. Seguir a Jesús no es un logro ya alcanzado, sino que es un camino para toda la vida. La carrera solo termina cuando veamos al Señor cara a cara. Él estaba demasiado concentrado en avanzar como para distraerse con lo que había dejado atrás. Lo mismo sucede cuando seguimos fervientemente a Jesús. Aun si hemos logrado grandes cosas para Él en el pasado, fijamos nuestra mirada en lo que viene y continuamos obedeciéndole día a día. Como señala un comentarista, Pablo veía a Jesús tanto como la meta como el premio. Esto es sorprendente porque en una competencia humana, la meta y el premio no pueden ser lo mismo. Pero para nosotros, la eternidad con Jesús es aquello hacia lo que corremos y también es nuestra recompensa. Así que prosigamos pues a la meta. El inciso B se llama Sigamos avanzando, basado en Filipenses 3, 15 al 21. Pablo no era el único gigante espiritual. Esta expresión se refiere a un creyente maduro, firme y ejemplar, alguien cuya vida refleja de manera evidente la obra de Dios y que suele ser un referente para otros. Pero la verdad es que cualquier creyente que esté creciendo en su fe puede seguir a Jesús con pasión, sin importar si lleva poco o mucho tiempo caminando con Él. Lo importante es aferrarnos a lo que ya hemos aprendido, seguir avanzando paso a paso mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Filipenses 3 del 15 al 21 dice lo siguiente. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revela Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primeramente, ser perfectos. Quiere decir todos los que son espiritualmente maduros. A eso se refiere Pablo. No significa no fallar, que no fallen. Significa estar creciendo, estar madurando, dejando que Jesús forme su carácter en nosotros. Y ese es el anhelo de los perfectos, de los que son maduros. Anhelar siempre conocer a Cristo cada día. Pablo también nos anima diciendo en el verso 17 que debemos mirar el ejemplo de aquellos que siguen a Jesús con fidelidad. Y a la vez nos advierte en el verso 18. También hay personas que su conducta se muestra como enemigos de la cruz. En aquel tiempo, algunos enseñaban cosas que confundían a la iglesia. Unos exigían ritos que ya no aplicaban, otros enseñaban que como somos salvos por gracia, ahora podemos vivir como queramos. Eso se llama antinomianismo, una falsa enseñanza que decía, si Dios perdona, vive como quieras. Pero Pablo es claro, quien usa la gracia como excusa para el pecado, no va camino a la salvación, sino a la destrucción. Lo vemos en el verso 19. Esa gente no estaba buscando agradar a Dios, al contrario, buscaba complacer sus propios deseos. En cambio, nosotros debemos fijar la mirada en nuestro verdadero hogar, el cielo. El verso 20 dice, somos ciudadanos del cielo,
y esperamos con ansias el regreso de Cristo. Ese día nuestros cuerpos serán transformados y seremos como Él. Gloria a Dios. Jesús tiene el poder para poner todas las cosas bajo su dominio y así lo hará. Vamos a la parte 3, contentamiento y generosidad. Inciso A, contentamiento mediante la fortaleza de Cristo. Y vamos a estar leyendo Filipenses 4 del 10 al 13. A medida que crecemos en semejanza a Jesús, nuestros valores cambian. Dejamos de buscar lo que el mundo considera importante, dinero, prestigio, poder, y encontramos verdadera satisfacción en Cristo. Filipenses 4 del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo modela este contentamiento cuando, aún estando en prisión, agradece el apoyo financiero de los filipenses y declara que tiene abundancia. Él explica que aprendió a estar contento en toda circunstancia, tanto en la escasez como en la abundancia. Versos 11 y 12. La palabra he aprendido era usada por los estoicos, los elocuentes de los que alguna vez hablamos, para hablar de autosuficiencia. Pero Pablo la resignifica, le da un nuevo significado. Su secreto no es depender de sí mismo, sino depender totalmente de la misericordia de Jesús. El verdadero secreto del contentamiento es este: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Pablo podían quitarle comodidades, libertad o seguridad, pero no podían quitarle a Cristo su fuente de gozo. En contraste, muchas personas viven inconformes sin importar cuánto dinero posean o cuántos bienes tengan. Quien busca satisfacción en lo material nunca va a tener suficiente. Solo quien aprende el contentamiento en Cristo puede estar verdaderamente satisfecho con lo que Dios le da. Cuanto más nos parecemos a Jesús, más vamos a valorar lo que Dios valora. La parte 3, contentamiento y generosidad, inciso B, nos habla de la generosidad que complace a Dios. Y vamos a estar leyendo de los versos 14 al 20. La iglesia de Filipos mostró una generosidad ejemplar cuando apoyó a Pablo en sus necesidades. Su ayuda financiera no solo fue una bendición práctica, sino que también fue una ofrenda agradable al Señor. Filipenses 4 del 14 al 17. Dice así. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Desde los inicios del ministerio de Pablo, los filipenses habían sido la única iglesia de Macedonia que colaboró con él de manera constante, como lo dice el verso 15 y 16, cuando incluso enviaron apoyo repetidamente durante su segundo viaje misionero. Por eso Pablo agradece su generosidad, no solo porque lo beneficiara a él, sino porque les permitía a ellos participar
en el ministerio y acumular, como dijo él, fruto espiritual que abundaría en su cuenta. Filipenses 4, del 18 al 20. Pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al recibir su ofrenda, Pablo declara que está lleno y en abundancia y describe su don como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, como decía en el Antiguo Testamento. Una imagen de que los filipenses entendían por los sacrificios que veían y que olían en público. Finalmente, Pablo les recuerda una promesa gloriosa. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el verso 19, los recursos de Dios no tienen límite. Él puede cuidar de su pueblo con generosidad. Solamente oremos, clamemos y Él responde. Por eso Pablo concluye en adoración y así deberíamos todos nosotros adorar al Señor. Como dijo Pablo, a Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos dice Dios? La ilustración del atleta habla de nuestra meta de acercarnos más a Jesús. Los mejores atletas se dedican completamente al ejercicio. Todo lo demás es secundario mientras se preparan para competir. ¿Podemos decir lo mismo de nuestra relación con Jesús? ¿Estamos plenamente comprometidos a amar a Dios con todo lo que tenemos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como lo dice Mateo 22? ¿O nuestra devoción está dividida entre Dios y alguien o algo más? Si nos cuesta responder hoy, es el momento de arrepentirnos y enfocarnos en nuestra meta eterna. El ministerio en acción nos invita a pedir al Espíritu Santo que escudriñe en nuestros corazones para que aclare esa meta de nuestra vida. También que pensemos en alguien que parezca estar teniendo dificultades en su vida cristiana, que oremos y le preguntemos a Dios cómo podríamos apoyarle y animarle humildemente. Y por último, sabiendo que la generosidad agrada a Dios, nos invita a que apartemos algo de dinero para dárselo a una persona necesitada o a algún ministerio que ayude a personas necesitadas. Y así termina nuestra lección de hoy, con esta invitación de Pablo para mirar a Cristo como nuestra meta, dejando atrás todo lo que nos estorbe para avanzar con un enfoque que adopte nuestros valores hacia el reino de Dios. Nuestra ciudadanía es celestial, nuestro tesoro es Cristo, nuestra mente debe alinearse con aquello que es verdadero, aquello que es justo, puro y bueno. Vivir así nos va a mantener en el camino de ese supremo llamamiento que produce vida y que glorifica a nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.